Bueno, muy bien, hermanos. Muy buenos días para todos. Espero que todos estén bien. Vamos a comenzar en esta mañana con esta escuelita dominical que le estamos llamando. No por minimizar el título es menos importante, ¿no? Sino que lo que tratamos es poder ver algunas doctrinas o algunas enseñanzas a modo de lección, en este caso, con respecto a lo que estamos viendo, que es el arrepentimiento, ¿no? Hace un par de domingos atrás el Señor nos dio la gracia de poder empezar con este tema y empezamos con una introducción refiriéndonos a lo que significa, y decíamos que seguramente cada uno de nosotros puede llevar un pensamiento sobre esto distinto quizás, pero poder ver claramente de qué se trata de manera bíblica nos va a dar una consideración un poco más precisa para poder examinar nuestros propios corazones y nuestras propias vidas delante del Señor. Entonces, lo que empezamos a hacer es, ya ahí en la primera lección, es ver qué no es un arrepentimiento genuino, cuáles son las características de un arrepentimiento que no es verdadero, de un arrepentimiento que puede ser una ilusión en la mente o en el corazón de alguien. Y a partir del domingo pasado pudimos ver lo que es el verdadero arrepentimiento, ¿no? Si alguno quiere ir repasando alguna de las lecciones, bueno, lo pueden ver ahí en la grabación, ¿no? Que está ahí en la página. Pero hoy vamos a seguir adelante con estos ingredientes. Habíamos nombrado 6 ingredientes, o 6 cosas, 6 características que debieran estar para decir, o para cuando tomamos o hacemos esa examinación personal, decir, sí, realmente el Señor me rescató, y entonces ya no tener dudas sobre esa salvación, porque estas cosas que estamos viendo y que estamos puntualizando, las puedo ver con claridad, ¿no? En mi vida. Si no es así, siempre tenemos la posibilidad de ir a Cristo y pedirle al Señor que involucre esas cosas en nosotros, o que nos salve si que realmente no lo hemos visto así, ¿no? O no lo vemos, o no lo vivimos así. Entonces, hemos visto hasta acá, el domingo pasado, 2 de los ingredientes. Vamos, le digo ingredientes como para que se entienda en esta gran receta del arrepentimiento. No tiene nada que ver con una cuestión culinaria, ¿no? Se le dice cuando es la... Bien. Pero sí, para que tengamos una idea un poco más clara de cómo poder precisar esto en cada una de nuestras vidas, ¿no? Así que vamos a pedirle al Señor que nos acompañe, que podamos estar orando una vez más y que el Señor nos dirija en todo lo que digamos, en nuestros pensamientos y también en la disposición de nuestro corazón para acercarnos a Él por medio de la palabra. Oremos. Señor, queremos una vez más venir a ti en esta mañana agradecidos, Padre, por Cristo y por la obra de la cruz. Gracias, Padre, porque podemos ver en esa cruz justificación eterna de cada uno de nuestros pecados, Señor, a pesar de nosotros mismos y a pesar de lo que somos muchas veces. Tú nos has querido llamar hijos tuyos, Señor, por medio de esta adopción que nos has dado como hijos. Y por eso, Padre, en Cristo solamente venimos a ti, porque sabemos que si no tuviéramos esta intersección santa, Señor, entre ti, Padre, y nosotros, nada seríamos. A causa de nuestros pecados, Señor, tú no puedes vernos directamente, sino que lo haces por medio de Cristo, y nosotros, escondidos en Él, Señor, podemos ser aceptos delante de ti. Por eso, Padre, gracias porque esa cruz encierra nuestra justificación, nuestra redención y nuestro perdón de pecados. Pero, Padre, para llegar a ese punto de interpretación y de convicción en nuestras vidas y en nuestros corazones, necesitamos entender estos temas puntuales. Necesitamos que tú nos exhortes por medio de tu palabra, Señor, a poder entender en este caso de qué se trata un arrepentimiento de corazón. Por eso, Padre, te rogamos que tú nos indiques el camino, que nos ayudes, Señor, a poder visualizar precisamente en dónde está nuestro corazón, y cualquiera sea el diagnóstico que podamos hacer, que siempre podamos ir a ti arrepentidos.
Te damos gracias, Padre, porque si podemos hacer eso es porque Cristo todavía es vigente para nosotros. Es porque Cristo todavía tiene su mano tendida para salvar a aquellos que aún están de espaldas a Él. Te rogamos, Padre, que nos ayudes en esta mañana. Y te lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, nosotros, como les decía, la semana pasada estuvimos considerando, y espero realmente que hayan podido pensar y meditar en esas dos cosas primarias que vimos con respecto a estos ingredientes, ¿no? Acerca del arrepentimiento genuino. Nosotros el miércoles pasado, providencialmente, no es porque lo hayamos calculado o pretendido hacer así, estuvimos cerrando el libro de Esdras, ahí en el capítulo 10, y vimos cómo también en esa porción de Esdras, en ese último capítulo, se ven de manera clara los dos primeros ingredientes que vimos la semana pasada. ¿Recuerdan cuáles eran esos dos? ¿Cómo podemos ver? En realidad eran 6 y los vamos a ir viendo, pero vimos 2 la semana pasada. El primero, ¿recuerdan cuál es? Sin miedo a equivocarse, no hay ningún problema. Estamos en familia, como decía alguien por ahí. ¿Recuerdan? No, lo primero era, el segundo era la angustia, pero nos podemos angustiar porque lo pudimos ver, lo pudimos percibir, ¿no? Entonces, el primer ingrediente es poder percibir el pecado, sea cual fuera, o la práctica del pecado, sea cual fuera, ¿no? Pero poder percibirlo, es decir, esto no está bien de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, yo estoy transgrediendo lo que Dios dice con respecto a algo puntual. Pero lo segundo que nosotros hemos visto era la angustia por el pecado. ¿Qué me produce cuando yo veo eso, no? Bueno, ese es uno de los ingredientes casi fundamentales, porque si no me produce una angustia, no me produce un dolor, no un remordimiento y nada más, puede estar incluido un remordimiento, pero esto tiene que llevarme a una angustia más profunda, ¿no? Y nosotros en el libro de Esdras, en ese último capítulo 10, el día miércoles, pudimos ver con claridad cómo en boca de Esdras él percibía cuál era el pecado. No solamente porque él lo veía, sino porque se lo habían dicho y decían, a ver, que los sacerdotes y los levitas, aquellos que tienen que ser el ejemplo del pueblo, están emparentados y están en matrimonio con mujeres paganas. Bueno, ese era el pecado que estaba viéndose, ¿no? Y que ya se estaba llevando adelante a lo largo del tiempo. Pero cuando nosotros llegábamos al versículo 3 de ahí de Esdras, en el capítulo 10, vemos como Secanías, uno de los que estaba con Esdras, y escuchaba la oración de Esdras, diciéndole al Señor, ¿estaremos todavía delante de ti sabiendo esto? O sea, ¿estaremos bien delante de ti sabiendo que estamos en pecado? La respuesta era no. O sea, sabiendo y reconociendo sí, pero si seguían en el pecado, no estarían bien. Y esto es como termina el capítulo 9 de Esdras. Entonces Secanías, en el versículo 3 del capítulo 10, dice, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Cuando nosotros escuchamos una declaración de este tipo, como cualquier otra declaración de confesión en cualquier parte de la Biblia, estamos viendo el tercer ingrediente en esta lista de ingredientes que estamos viendo en un arrepentimiento genuino. Y estoy refiriéndome a la confesión del pecado. Entonces, el primero fue percibir el pecado. Muy bien, lo percibo, lo veo claramente, sé cuál es. En este caso, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Se angustian porque Esdras estaba angustiado por esto, los que escuchaban la oración también, se propusieron y juraron descartar este pecado, y eso iba a traer muchísimo dolor porque iban a tener que separarse de sus mujeres y de sus hijos. O sea, no era, bueno, deja un pecadito de mentira, ¿no? No, esto traía un dolor más grande en la nación. Entonces, lo percibieron, se angustiaron, y ahora, en boca de Secanías, en este versículo 3, porque Esdras también decía lo mismo, pero en este versículo 3, él confiesa el pecado claramente, puntualmente. Dice, en esto hemos pecado, en esto estamos pecando. Muy bien.
Y de eso se trata este tercer ingrediente, ¿no? Entonces, en ese capítulo vemos los tres componentes fácilmente. Ahora, ¿qué es confesar? ¿Qué es confesar el pecado? Porque dice, sí, confieso mis pecados, sé que tengo que confesar mis pecados. Confesar es manifestar. Confesar es admitir. Confesar es revelar. Esos podrían ser algunos sinónimos, ¿no?, de la palabra confesar. Pero nos está mostrando una idea de presentar o de expresar más bien voluntariamente, no a la fuerza ni empujado, sino voluntariamente, algo que nace naturalmente de un corazón que tiene un arrepentimiento, o que el Señor está tratando para llegar a un arrepentimiento. Expresar voluntariamente algo que está oculto o que está en secreto, ¿no?, que estoy llevando a cabo adelante en secreto. Alguna acción, digamos, alguna conducta o algún pecado de cualquier tipo y color que ahora, por medio de confesarlo, de revelarlo, sale a la luz. Ahora sale a la luz, y cuando sale a la luz, tiene que tener un propósito. Lo saco a la luz, lo pongo delante del Señor, pero para ser tratado y mortificado. No solamente decir, Señor, he pecado porque, o estoy pecando con mi carácter. Tengo un carácter feo, un carácter malo, no concuerda con el carácter de Cristo. Estoy luchando con mi carácter y me quedo ahí. No. Ponerlo delante del Señor primero nos ayuda a aliviarnos, y lo vamos a ver ahora, del pecado, pero también se pone con un propósito de que el Señor, por medio de su gracia, me ayude a tratar y a mortificar ese pecado. Porque si no es algo que lo pongo de manifiesto, pero ahí queda. No hago más nada que eso, ¿no? Esto sería confesar. Si bien nosotros sabemos de qué se trata de manera general el confesar pecados, quizás no tenemos total conciencia de lo bien que nos hace confesar nuestros pecados. A veces eso es una vergüenza, y ese, creo, si no me equivoco, es el cuarto ingrediente, que nos tiene que dar vergüenza a nuestros pecados, ¿no? Pero a veces porque nos da vergüenza, no nos da vergüenza tener ciertos pecados, sino que nos da vergüenza confesar esos pecados, que seguramente es así, pero por esa vergüenza no los confesamos. Y esto, en vez de hacernos bien, nos hace más mal, porque nos mantenemos ahí, ¿no? Cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, lo que estamos haciendo es reteniéndolos en nuestra alma. Y el retener nuestro pecado, recuerden la historia de David cuando estaba en pecado, le producía mal. O sea, no le hacía bien, no estaba contento en la situación del pecado, ¿no? Aunque quizás no la veía muy claramente, pero si bien su conciencia le decía, esto no está bien lo que has hecho, David. Así todo él cauterizaba, ¿no?, esa conciencia, pero sin duda no le hacía nada bien. Entonces el confesar el pecado nos alivia, pero el mantenerlo, el mantenerlo dentro nuestro, es un mal. Confesar el pecado es un alivio total para el alma, ¿no? Ahora, no sacarlo nos va a producir dolor. Y en algunos casos nos puede llevar a la muerte. ¿Tanto? Sí. Si no podemos leer lo que pasaba en la cena del Señor, en 1 Corintios 10, 31, ¿no? Algunos, por tomar la cena indignamente, murieron. Bueno, no sé si el Señor va a hacer esto con nosotros en el día de hoy. Su trato no es el mismo quizás, pero cualquier pecado a veces nos puede llevar a la muerte. ¿Qué será lo mejor para hacer entonces con respecto al pecado? Lo veo, me angustio, lo confieso y sí, lo mejor es confesarlo. No, ¿qué hago? ¿Lo confieso al Señor? No está pasando. ¿Lo confieso o no lo confieso? ¿Lo guardo? ¿Lo retraigo? ¿Lo mantengo? ¿Me lo quedo? ¿Lo sigo practicando? Bueno, eso no va a traer bien. Sin duda lo mejor es confesarlo, ¿no?
Esa angustia de la que hablamos antes va a tener un desahogo en la confesión. Percibo el pecado, me angustio por el pecado, ¿qué hago con esto? ¿Voy a seguir angustiado toda la vida cuando tengo sobre quién colocarlo o sabiendo que Cristo pagó por los pecados? Lo voy a confesar y lo voy a poner delante del Señor, es lo mejor. Tengo que desahogar esa angustia, ¿no? No seguir con esa angustia en mi corazón. Sin duda que la confesión de pecado es un desahogo de la angustia. Hay veces que nosotros estamos angustiados por las faltas, ¿no? Y por muchas faltas, por mucho pecado. Y llega un momento que estamos casi sin fuerzas para seguir luchando con esas cosas. Cansados de repetir los mismos pecados. Cansado quizás de decirle al Señor, siempre caigo en las mismas cosas, como si esto fuera un lamento permanente, ¿no? Y esto pasa porque en muchas oportunidades no confesamos el pecado de manera particular. Un comentario que leía decía que los ojos se desahogan llorando, ¿no? Pero el alma se desahoga confesando. Esa angustia se tiene que desahogar confesando. Así que todo lo que tenemos que hacer cuando estamos en la angustia por el pecado, ¿no? Porque puede haber angustias por cosas que no sean pecado. Cosas que han venido, no sé, enfermedades, fallecimiento de algún familiar, no tengo trabajo, bueno, son otras cosas, pero no fue parte de mi pecado. No es que yo quise estar en esa situación, sino que, bueno, por alguna razón el Señor permitió que suceda. Pero cuando es por el pecado y me angustia, entonces lo mejor que tengo que hacer es confesar el pecado. El miércoles próximo, si Dios permite, vamos a empezar con el libro de Nehemías para terminar todo, ¿cómo decir? Toda la historia del exilio, ¿no? Con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías. Pero cuando lleguemos al capítulo 9, en el versículo 2 de ahí de Nehemías, va a faltar varios miércoles, pero vamos a llegar si Dios permite. La Escritura dice, los hijos de Israel, estando en pie, confesaron sus pecados. Estando en pie, confesaron sus pecados. No estaban lamentándose, no estaban tirados por su pecado, no estaban agobiados y no se podían ni levantar porque no sabían dónde ir. Estaban en pie. Lo habían visto, ya vamos a llegar al contexto ahí en Nehemías, pero lo habían visto, o sea, lo habían percibido, se angustiaron, pero estaban en pie. No de manera soberbia, sino de manera humilde, diciendo, Señor, te confesamos nuestros pecados, ¿no? Y nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, cuando vamos a confesar nuestros pecados, que ¿cuál va a ser la respuesta de Dios frente a la confesión de pecados? Va a ser, no quiero hablar, no quiero perdonar tu pecado. Va a ser, no, Cristo no murió en la cruz por tus pecados. Va a ser, no, ya me cansé de la cantidad de pecados que vuelta tras vuelta me confesás y siempre caes en lo mismo. No va a ser eso. ¿Y por qué no va a ser eso? Porque Dios es misericordioso. Hay un salmo, y no recuerdo bien el nombre, que en todo momento dice, para siempre su misericordia. Porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Si alguno lo recuerda, me lo dice desde su asiento, yo no me acuerdo el número. Pero en todos los versículos repite, porque para siempre es su misericordia. O sea que podemos ir a confesar esperando la misericordia del Señor, ¿no? Tenemos libre entrada al trono de la gracia para derramar toda falta, la más aberrante que nos parezca, delante del Señor. En los méritos de Cristo, a través de su sangre y a través de su cruz, apoyados en ese acto universal de Cristo, perfecto, santo y glorioso de salvación eterna, ahí, solamente ahí, está el perdón. Solamente ahí está el perdón de cada uno de nuestros pecados. Por eso nosotros podemos apoyarnos tranquilamente, con total convicción y con total persuasión de que el Señor es perdonador. Hay un himno que cantábamos hace un tiempo que dice, hay perdón por la sangre de Jesús,
hay perdón por su muerte en la cruz. Proclamad que hay perdón. Para todos hay perdón. ¿Quiénes? Dice el himno. Los que acuden al Señor Jesús. Los que acuden a Él. Los que confiesan sus faltas. Entonces, la percibo, me angustio profundamente y confieso para que el Señor trate en su gracia conmigo y me ayude a mortificar esos pecados. Esa es la dinámica, ¿no? Solo a Él podemos ir. Y no solamente podemos ir, sino debemos ir a Cristo. Hay una dinámica, vamos a decirle, que se lleva adelante mientras que nosotros estamos en una situación pecaminosa o mientras que estamos en pecado, ¿no? Que es como esa madre que se retira un poco de su hijo o de alguna manera, vamos a decir, esconde el rostro esperando que ese niño reconozca su culpa y pida perdón cuando hace una macana, digamos, ¿no? O algo que no está bien. No es que deja de amarlo, pero se aleja como, en muchos casos ni enojada está, pero como diciendo, a ver, ya le expliqué esto, tiene que darse cuenta, ¿no? Bueno, así también es Dios con nosotros. En Oseas 5:15 dice, me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Más o menos la misma ilustración de la madre, ¿no? Me iré y volveré a mi lugar. ¿Para qué? ¿O hasta cuándo, Señor? Hasta que reconozcan su culpa. Por alguna razón la palabra nos habla de que nosotros muchas veces entristecemos el espíritu a causa de nuestros pecados, ¿no? Y esto es lo que de alguna manera sucede. Cuando nosotros estamos en pecado, el Señor no se agrada de nosotros. El Salmo 5:5 dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y si bien el pecado se lleva adelante por medio de alguien, porque el pecado solo no existe, sino que alguien lo lleva adelante, en el momento que uno está en una práctica de pecado o que no confiesa sus pecados por temporadas, digamos, sea cual fuera, el Señor no se está agradando. Abomina a todos los que hacen iniquidad. Pero si el Señor me salvó, sí, pero no para una práctica de pecado. Sino que el que confiesa su pecado y se aparta, no que lo practica, sino que se aparta, que deja de ser un patrón de vida en su vida, ese pecado, que deja de ser una condición permanente en su vida, pues entonces alcanza misericordia. Pero la condición es y se aparta. Entonces, debe haber una confesión, y una confesión genuina, ¿no? Y ahora vamos a hablar de qué se trata. Hermanos, la confesión de pecados es como un desahogo, como un bálsamo para el alma herida. ¿Por qué digo herida? Porque si el pecado me resbala, no me hiere, no me confronta, no me angustia, ¿qué voy a confesar? Pero si el pecado me hiere, me duele, me angustia profundamente, entonces la confesión es un bálsamo para ese alma herida, ¿no? Aliviana el alma y da paz. Y da paz. Nosotros vemos en el versículo ese que leíamos ahí en Esdras, que la confesión es autoacusadora. Se autoacusa. Nosotros hemos pecado, dice Secanías. Y después argumenta cuál es el relato, ¿no? Y es interesante porque en el mundo nadie se acusa a sí mismo. Son muy pocos los que quizás solamente basados en un valor moral se acusan a sí mismos. Pero en el mundo generalmente no sucede así, sino que quien comete la falta lo que espera es que alguien lo acuse, ¿no?
Bueno, si se puede decir que alguien espera. En realidad nadie espera que lo acusen de nada, pero tampoco se acusan a sí mismos, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos acusarnos a nosotros mismos. Es una autoacusación. Estoy revelando mi falta y la pongo delante del Señor diciendo, yo estoy en esta situación. Y para eso necesitamos sinceridad, ¿no? De espíritu, sinceridad de corazón. No descargar el pecado en otros, como a veces hacemos, ¿no? Diciendo, justificando ante Dios la falta. Bueno, es que lo hice Dios por esto, porque me ofendieron, es que lo dije, porque no me tuvieron en cuenta, es que no vi otra salida y entonces tuve que mentir, es que no me convenía, entonces tomé otra opción. No, el que confiesa no empieza con justificación de pecados, sino que lo confiesa de manera clara, ¿no? De manera literal, lo revela. Cuando la confesión se torna así, deja de ser una simple acusación personal por el pecado para transformarse solamente en justificaciones, ¿no? O sea, en un montón de justificaciones permanentes de por qué pequé. Entonces, lejos de llevar esa confesión a Dios, me estoy justificando de por qué lo hice delante de Dios. Hermanos, no es necesario decirle a Dios por qué pequé, porque Él sabe perfectamente por qué pequé, sea cual fuera el pecado. Y la respuesta hasta nosotros la conocemos, porque somos pecadores. ¿Y qué va a hacer un pecador? Va a pecar. Y eso es lo que va a salir, ¿no? El Señor lo sabe, lo que va a salir de ustedes es corrupción. Lo que es necesario es autoacusarnos, digamos, claramente por cada pecado y dárselo a Él, ¿no? Para que Él lo pulverice en la cruz de Cristo. No tiene sentido decir, Señor, sí, peco porque mi carácter es así, porque soy así, porque soy egoísta, porque me sacaron y ahora yo saco. Las confesiones como la de Secanías. Nosotros hemos pecado, hemos tomado mujeres extranjeras. Final, este es el pecado, Señor. No tengo por qué justificarme, sino ¿qué sentido tiene una confesión? Cuando nosotros confesamos nuestro pecado delante del Señor, lo que estamos haciendo es ahorrándonos, vamos a decir, la acusación de Satanás sobre nosotros. Porque es como que yo llego primero antes que el dedo acusador de Satanás, que muchas veces nos hace pensar, pero soy un hijo de Dios, ¿cómo yo actúo así? Y paso temporadas pensando y amargándome sobre o cuestionándome sobre mi salvación o lo que sea, hasta el punto en donde haya llegado mi cuestionamiento con respecto a estas situaciones. Si yo lo presento delante del Señor, me voy a ahorrar la acusación de Satanás. Porque nosotros ya lo hemos puesto delante del Señor y podré decir con tranquilidad, acusación, no la escucho. No la escucho porque esto yo ya lo puse delante del Señor y Él me perdonó por medio de Cristo. Así que Satanás ya no será apto, digamos, para acusar a los escogidos de Dios, porque habrá llegado tarde. Habrá llegado tarde. Esto si nosotros confesamos nuestros pecados rápidamente y lo ponemos delante del Señor y delante de la cruz. Ahora, entrar en ese círculo vicioso, ¿no? Generalmente es porque por diferentes razones alguno no confiesa su pecado rápidamente y entonces llega a un momento tal en su vida que la ceguera es tal que hasta empieza a cuestionarse si fue regenerado o no fue regenerado. ¿Y por qué llegamos a ese punto muchas veces? Porque hay un montón de pecados que sé que existen, que no los confesé.
Simplemente no los confesé, no que no los veo, es que no los puse delante del Señor para tratarlo de mortificarlo. El problema no es la salvación, en ciertos casos. En ciertos casos. Pero si la cosa va por acá, el problema no es la salvación, sino lo que sucede o cómo lo estamos llevando adelante, ¿no? Es que tenemos guardados pecados de los cuales no queremos desprendernos. En el fondo, bien en el fondo, no me quiero desprender. Entonces, cuando vienen todos los dardos del enemigo y termina cargando con tantas cosas, la persona, ¿no? Le es difícil entender cuál es su realidad espiritual. Entonces, ¿qué será lo mejor? ¿Seguir acarreando mal y mal, vez tras vez, tiempo tras tiempo, pasando temporadas de esa manera? ¿O confesarlo para que el Señor en su gracia me ayude a tratarlo? Sin duda, es confesarlo. Ahora, también es necesario, hermanos, entender esto de la confesión de pecados, porque nosotros podríamos decir, a ver, hombres como Judas o como Saúl también confesaron sus pecados, ¿no? Eran hombres malvados. Entonces, si ellos confesaron su pecado, lo hicieron. ¿Y cómo es entonces? ¿Por qué terminaron como terminaron, no? Bueno, así como el arrepentimiento tiene algunos ingredientes para que sea un arrepentimiento genuino, cada uno de los ingredientes que estamos viendo, cada uno tiene ciertas características necesarias para que funcione. O sea, la confesión en sí, la confesión de pecados, no estamos hablando de la confesión de fe, sino la confesión de pecados en sí tiene ingredientes, tiene ciertas, vamos a decir, subcaracterísticas, para que se entienda, que tienen que ser reales para que sea una confesión verdadera. Y eso nos va a llevar a una de las partes del arrepentimiento verdadero. No sé si me logran seguir con lo que quiero decir. Vamos a dar un ejemplo. No sirve la sal si no tiene sus componentes. La sal que usamos para salar. No sirve si no tiene sus componentes. ¿Qué componentes, por ejemplo? Cloruro de sodio, los iones que tiene de cloro. Yo esto busqué información, no es que yo soy un genio en esto. Si no tiene sus componentes, esos componentes, no produce el sabor salado en el paladar, cuando uno se lo apoya en la lengua. No lo produce. ¿Por qué? Porque le falta algo. Entonces no produce lo que tiene que producir. No cumple el propósito, ¿no? No sirve el azúcar, por ejemplo, si no está compuesta por lo necesario para endulzar. Por ejemplo, la sacarosa. Si no tiene eso que le falta, no va a endulzar. No sirve la levadura si no tiene proteínas, si no tiene hidratos de carbono u hongos microscópicos que hacen que la masa, al colocar la levadura, aumente. Si no tiene esas cosas, ¿cuántas veces la levadura cuando está vieja o cumplió su ciclo, no sé cómo es, tiene un vencimiento, uno la tira ahí en la masa y no leva? Bueno, las mujeres saben esto, ¿no? Y dice, ¿qué pasó acá? Y bueno, se ve que la levadura no funcionó. Bueno, para la confesión de pecados, tiene que haber ciertos subingredientes para que sea necesario. Estos ejemplos que le estoy dando con la sal, el azúcar, la levadura, en la confesión es exactamente lo mismo. Lo primero que tiene que tener una confesión de pecados es que tiene que ser voluntaria. Tiene que ser voluntario. Es como ese agua que baja de las montañas, ¿no? De los manantiales, que baja de manera natural, ¿no? Es algo que nace en el alma, no ocasionado por el desafío de otras personas, o no empujados, o no porque uno fue sorprendido en alguna falta. La confesión que a veces hace el mundo, o los que están en el mundo, es una confesión de pecado que está condicionada por ciertos factores, ¿no? Quizás alguien está cerca de la muerte y como se ve la muerte ahí a
a las puertas, confiesa un montón de cosas, o cuando alguien se encuentra en una situación del peligro, Señor, por favor, no lo voy a hacer más. O simplemente porque la consecuencia por esos pecados estoy casi seguro que va a ser bien trágica. Entonces el mundo hace sus confesiones de pecado así, ¿no? Si es que lo logran ver, porque muchos ni lo logran ver. Bueno, la confesión de un hijo de Dios no debe ser así. La confesión, por ejemplo, del hijo pródigo, quien se acusó a sí mismo antes que su padre lo acuse cuando llegaba a la casa, es distinta. Es distinto el hecho de alguien sin ser sorprendido en una falta que confiesa el pecado, rápidamente, en privacidad con Dios. No es lo mismo a que cuando alguien es sorprendido en un pecado, donde quizás se ve obligado por las situaciones alrededor a tener que ir a confesar porque se la ve fulera, se decía antes, o bien negra, ¿no? Entonces, esa manera de confesar, empujado por una situación, no es sincera. No es un confesar voluntariamente. Hace un tiempo tuvimos la información de un pastor ahí en Estados Unidos, reconocido, que dentro de tantas informaciones, bueno, supuestamente había una situación de adulterio, no sé si se llegó al hecho o no, cosas por internet, conversaciones, bueno, algunos saben de qué estoy hablando, de quién, pero algunos después que pasaron unos días decían, no, pero en realidad confesó su pecado porque el padre de la señorita lo obligó, etcétera, etcétera. Si la confesión fue por eso, si la confesión fue por ese motivo, entonces no fue voluntaria, no fue sincera y es muy probable que no sea real. Pero si de uno dice, Señor, estoy mal con esto realmente es pecado, lo veo, Señor, ayúdame, entonces sale de un alma naturalmente el reconocimiento del pecado, eso es otra cosa. Y eso es lo que me interesa que podamos ver la diferencia. También, dentro de estos ingredientes en una confesión de pecado, deben nacer de un espíritu que tiene un pesar realmente por lo que ha ocurrido o por el pecado en el cual estoy andando. El corazón debe estar resentido, ¿no? Para levantar la conciencia a un punto tal de decir, la verdad que soy indigno, ¿no? De recibir misericordia, Señor. Porque quizás no es una vez, sino varias veces caigo en estas mismas cosas. A pesar de que el Señor quiere producir y quiere dar esa misericordia. A diferencia de la confesión de un hombre natural, de un inconverso que no lo afectan en lo más mínimo en su interior, la confesión verdadera, es como que deja a ese hombre huellas que hieren el alma, ¿no? Y el corazón, por esa falta. Realmente estoy herido por lo que estoy haciendo, o por la falta que cometí. David, ¿no? Decía, mientras estaba en pecado, ¿no? En el Salmo 38:40, como carga pesada se han agravado sobre mí los pecados. Es una carga pesada, es un peso que tengo sobre esta situación pecaminosa en que ando. La diferencia está, mis queridos hermanos, en que una cosa es confesar el pecado y otra cosa es sentir el pecado. Por el sentir con peso y con una herida que transgrede a Cristo y a su sangre derramada, entonces lo confieso. Pero el confesarlo sin sentir mucho más, entonces no produce un peso. Es solo una liviana confesión de labios, ¿no? ¿Sentimos el pecado así? O sea, tenemos ese peso profundo, nos hiere, y entonces, por ese sentir voy a Él.
confesándolo profundamente, con pesar, con contrición. ¿O estás tan acostumbrado ya que ya no te produce nada de todo esto? Si no es así, poco tendremos que confesar ante Dios, muy poco. Poca visión tendremos de nuestras faltas si es así, o quizás las ves, porque las vemos. Y si no, uno se engaña a sí mismo. Uno sabe dónde es vulnerable y dónde peca, y de qué manera lo hace. Pero si las vemos y no nos duelen, ¿será tu confesión como la de Judas? ¿O será tu confesión como la del hijo pródigo? ¿Cómo es tu confesión generalmente? ¿Como la de Judas? ¿Como la de Saúl? ¿Que no trae mucho más aparejado con ello? ¿No trae un corazón herido? ¿No viene de un peso por el pecado real? ¿O será como la del hijo pródigo, que antes de llegar a su casa le dijo, he pecado? Dijo, ¿no? He pecado contra mi Padre, contra el cielo. Ahí está la gran diferencia en los pequeños ingredientes de una confesión de pecado. La confesión de pecado tiene que ser sincera, hermano. Tiene que ser sincera. Nuestros corazones deben ir a la par, ¿no?, de nuestras confesiones. No es solamente confesar de labios, pero no. El Señor nos manda a confesar los pecados. Entonces, una lista ahí, pero quizás no me mueven lo más mínimo por dentro, ¿no? Los encontramos en ciertas oportunidades con un hermoso lenguaje de palabras, pero que carecen de alineación con el corazón. Entonces, ¿qué tipo de confesión será, no? ¿Será que el Señor toma esa confesión? O sea, son solo palabras, ¿no? A veces decimos, sí, estoy mal con esto o con lo otro, pero al espíritu, a nuestro espíritu, no nos llega ni una gota, ¿no?, de todo eso. Quien confiesa así es hipócrita. Es hipócrita. En el fondo, sigue amando el pecado. O sea, no cambia la cuestión de fondo. Es como el ladrón, ¿no?, que puede confesar lo que robó, pero le encanta robar. Es su forma de vida, ¿no? No hay sinceridad. Por eso la confesión tiene que ser sincera. Para todo pecado se puede producir un sonido de confesión. Pero si sigue siendo dulce internamente, ese pecado sigue siendo dulce internamente, no cambia nada. No va a cambiar nada. Ahora, dentro de esa forma de confesar, ¿será que Dios no lo sabe? Claro que sí. Entonces ahí va la examinación, hermanos. Ahí es donde debemos apuntar. ¿De qué manera yo estoy confesando mis pecados? Porque parte del arrepentimiento genuino, el tema general del cual estamos hablando, ahora estamos tocando algo más minucioso que hace a ese arrepentimiento genuino y verdadero, ¿no? Que un día quizás hice para salvación, o que hoy, siendo de Cristo, sigo arrepintiéndome de esa misma manera. Pero si hay algo dentro de la confesión de pecados que produce, o que no está produciendo amargura, sino que todavía me deleito en lo que confieso, bueno, no cambió nada. Agustín comenta en cuanto a esto algo muy interesante. Él decía que antes de su conversión, confesó el pecado y hasta le pedía fuerzas a Dios, ¿no?, contra ese pecado. Pero él sabía sinceramente, y ahí va la sinceridad de nuestro corazón. Y él decía que en su interior había un susurro dentro de él que le decía, todavía no, Señor. O sea, todavía no, ¿qué? Todavía no quiero salir de esto. Lo confesaba, le pedía a Dios fuerza, pero había algo que a él le decía, todavía no.
¿Cuántas veces pasa esto en nosotros, hermano? Esto es muy interesante, porque es entrar bien adentro del tema y decir, a ver, ¿cómo es esto, no? De esto se tratan nuestras almas, ¿no? O sea, de cómo estamos trabajando estas cosas en nuestra vida. Y no que yo esté parado acá y sea perfecto y que tengo... Hermanos, no lo crean. Todos luchamos con estas cosas. Confesamos nuestros pecados así, pim, pum, pam, pim, pum, paf. ¿Y adentro pasó algo? Bueno, a veces no pasa nada, y no solamente no pasa nada, sino queremos, como lo confieso, pero le agarro la puntita para quedármelo un poquito, para mí, un poquito más, ¿no? Bueno, esto es lo que decía Agustín. Todavía no, Señor. Había algo dentro de él que decía, todavía no. Tenía miedo de abandonar su pecado demasiado pronto. Bueno, esto es lo que no debe suceder. Un buen cristiano debe ser más honesto. Su corazón debe ir al compás de lo que confiesa con su lengua, porque está convencido de que lo que confiesa es pecado ante Dios, y entonces aborrece esos pecados de lo que está convencido. Así que ahí hay una comunión, digamos, entre lo que dice y lo que siente. Si no pasa esto, hermanos, bueno, es mejor parar un segundo y pedirle al Señor con su gracia que nos ayude a que esto sea real. Porque si no serán confesiones por confesiones, como si uno va a un juzgado y dice confieso, pero por adentro la verdad no pasa nada. Ahora, otro de estos pequeños ingredientes, así como la sal, el azúcar, la levadura, dentro de la confesión de pecado, es el hecho de particularizar el pecado. O sea, precisamente, así como escuchábamos el de Secanía, nosotros nos emparentamos con las mujeres, Señor. Yo soy egoísta, yo soy adúltero, yo soy lo que quiero. El pecado que ustedes están transitando. La idea es presentarlo particularmente. En una confesión de pecado verdadera, el hombre lo que tiene que hacer es particularizar el pecado de manera precisa y nunca de manera general. Cuando alguien es lastimado en una pelea, en una riña callejera, en una guerra, en donde sea, y va al médico, le dice, bueno, ¿qué le pasa? Le dice el médico. Dice, bueno, no sé, fíjese usted a ver dónde me duele. Fíjese dónde me balearon, fíjese dónde me apuñalaron, fíjese dónde me golpearon. No es así. No es así. Estoy mal, doctor, busque usted, ¿no? ¿Dónde es? Por supuesto, nuestro doctor sabe todo, pero no es la forma. Bueno, de la misma manera, el pecador tiene que confesar los diversos pecados puntualmente en su vida. Doctor, me balearon aquí en la pierna, mírelo. Eso es precisar, eso es particularizar. Me apuñalaron acá en la espalda, se saca la camisa, el saco, lo que sea, mire, soluciónemelo. Daniel, en el capítulo 9, versículo 6, dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron. Puntualmente, ¿no? Confesión clara y precisa. Señalar así el pecado va a hacer que lo veamos con claridad. ¿De qué sirve decir, Señor, a la noche cuando me voy a acostar, perdona todos mis pecados? Sí, está dentro de lo que Dios pide, pero es tan general. Y a veces nosotros ni vemos los pecados. Imagínense si lo hacemos general. O sea, se torna en una costumbre y nada más. Esa es la idea, ¿no? De poder exprimir de qué se trata esto. Confesión clara, precisa, para poder mortificarlo en la gracia de Dios. Para poder trabajar. Si mi problema es mi carácter, mal carácter, maltrato para con los demás o lo que sea. Señor, este es mi pecado, mi maltrato, mi falta de paciencia, mi egoísmo, lo que sea, ayúdame. Entonces, todos los días, tratando eso, el Señor en su gracia
va a dar las herramientas para ir mortificando ese pecado, pero se trata de mortificarlo de manera clara. Si tu pecado es de idolatría, Señor, estoy siendo idólatra con esto. Señor, entro en internet, estoy preparando algo y me aparece un ping, pongo ahí y estoy horas mirando eso porque me atrapa más de lo que estoy haciendo. Señor, perdón, porque esto es lo que me está atrapando, porque esto es lo que me está haciendo mal. Bueno. Otra manera de que la confesión sea profunda, verdadera, es entender o reconocer que el pecado está en nosotros desde los inicios de la vida, desde que éramos un embrión, ¿no? Si nosotros reconocemos que somos así, que venimos desde la fábrica, digamos así, bueno, esto lo que va a hacer es que, primero que no lo hacemos a Dios mentiroso cuando dice que todos tenemos pecado, ¿no? Y si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso, ahí en Primera de Juan. Él los coloca esa carátula de pecadores desde el nacimiento. Lo querramos o no lo querramos, no nos guste o no nos guste, nos coloca esa carátula y nosotros tenemos que vivir en un reconocimiento de que esto es así. Desde que vivimos en esta vida. Ahora, eso no nos tiene que servir para justificarnos de todo pecado. No es esa la idea, ¿no? Sino que la idea es que nosotros podamos vivir entendiendo que somos pecadores. Ese es el punto. Vivir entendiendo que somos pecadores. Reconocer esto es necesario, hermanos, porque somos propensos también a atribuir todo el tiempo nuestros pecados a Satanás. Sí, es Satanás. Pero el pecado es propio en nosotros. Hay gente que se la pasa desvinculándose del pecado y diciéndole, no, es Satanás. Bueno, nosotros no podemos olvidar en ningún momento que nuestra naturaleza es un abismo a todo mal. Estamos al borde de todo mal y si el Espíritu no refrena nuestros pecados, estaríamos en graves problemas más aún en nuestras vidas. Pero si nosotros tenemos conciencia de que estamos al borde de todo mal, que eso después se refleja de manera externa, entonces vamos a estar bien parados frente a la mortificación de esos pecados, ¿no? Esta naturaleza, necesitamos reconocer que esta naturaleza nuestra envenena todas nuestras cosas santas, hermanos. Lo mejor que podemos hacer está salpicado siempre con algo de pecado. Todo es así, lamentablemente, mientras que estemos de este lado de la tumba, ¿no? Y nosotros siempre debemos ser conscientes de esto, siempre y a cada momento. ¿Para latigarnos? ¿Para lacerarnos? No. Para decir, Señor, este es mi pecado. Pero amargamente. Y también la confesión de pecado debe ser reconociendo que tiene agravantes también, ¿no? No es solamente una confesión. ¿Cuáles serían los agravantes de mis pecados? Bueno, que estoy dejando de lado la gracia de Dios, que estoy, afectando la gracia de Dios, afectando el conocimiento que tengo de Dios, los votos o las promesas que a veces le hago a Dios, el juicio de Dios también se afectan un montón de cosas cuando yo cometo pecado y no lo confieso. O sea que tiene agravantes, se pone más grave la cosa. Lo que quiero decir, hermanos, que dentro de la confesión de pecados debemos ser conscientes y pensar en esto también. Cuando decimos, mi pecado pisotea la sangre de Cristo, eso es un agravante. No solo cometo el pecado, sino no me interesa lo que has derramado por mí. No lo decimos. ¿Qué cristiano diría algo así? Cualquier otro se pararía y le miraría, otro hermano prudente, un poco más crecido espiritualmente, y le diría, ¿qué estás diciendo, hermano? ¿No te interesa la sangre derramada de Cristo por tus pecados? Nadie lo va a decir, pero sí lo puede vivir así. Y es un agravante más.
Es una carguita más al pecado, ¿no? No me interesa tu gracia. No me interesa la sangre de Cristo, yo voy a hacer lo que quiero. No me interesa la sangre derramada. No me interesa tu juicio. Porque va a haber juicio por eso también. Estos son los agravantes, ¿no?, que acentúan nuestros pecados. Y si nosotros los podemos incorporar en esa confesión de pecados, va a hacer que pensemos un poco más todavía en nuestro actuar, ¿no? Porque hemos desplazado los favores de Dios cuando pecamos y no confesamos. La confesión de pecado tiene que ser resolutiva también. O sea, tiene que tener una resolución firme y puntual. Debe ser plena en el hecho de decir, no quiero cometer más este pecado. Literalmente y buscando que eso sea una realidad. Tiene que haber una resolución. No puede ser que vea el pecado y siga así, sin tratarlo, sin hacer nada. Lo confieso, si estoy confesando mis pecados. ¿Por qué me decís que no confieso mis pecados? Si los estoy confesando, ¿y seguimos igual? No, tiene que haber algo, ¿no? O sea, el Señor es poderoso para santificarnos, para ayudarnos en el proceso de santificación, pero a veces no se resuelve porque algunos pasan de confesar sus pecados a volver a cometerlos rápidamente. Lo que hablábamos antes, ¿no? Le sigue resultando dulce el pecado. Bueno, no aborrece, no lo deja de lado. Algunos resuelven matar su pecado, pero parece que solamente lo lastiman un poco, ¿no? No lo matan del todo, sino a medias, porque en realidad van en pos de él. Y crecen, vuelven a crecer tan rápidamente como antes. No lo mató, lo empujó, digamos. Lo salió del medio. Le tiró ahí una piedrita, lo lastimó. No lo mató. Bueno, va a volver. Faraón confesó que había pecado, pero cuando pasó el trueno, volvió a caer en el pecado, ¿no? Éxodo 9:34 dice, pero aún más, y endureció su corazón. Ustedes conocen las plagas. Sí, pero, sí, pero, vamos otra vez. Hasta el final, ¿no? Y los siguió y los corrió y los puso frente al mar, sin salida. Pero el Señor dio la salida. El Señor dio la salida. Entonces en tu pecado es lo mismo. El Señor va a dar la salida, pero Moisés oró al Señor, ¿no? Dijo, ¿qué haremos? Mar, montañas, el ejército atrás. Abrió el mar. Abrió el mar el Señor para que pase su pueblo. Y los egipcios murieron todos. ¿No va a poder calmar tu pecado, hermano? Sí, lo puede hacer. ¿No va a poder ayudarte a mortificar el pecado? ¡Claro! ¿Cómo no? Si no, en qué Dios creemos. Pero no puede ser que confesemos y sigamos, entonces no estamos haciendo nada de nuestra parte, ¿no? Sino que endurecemos más nuestro corazón. Siempre nombramos a algún hermano de tiempos antiguos que en sus dichos traen cierta verdad, ¿no? Y Orígenes llamaba a la confesión de pecados así. Para él, la confesión de pecados era el vómito del alma, por la cual la conciencia es aliviada de la carga que habría sobre ella. Él le decía a la confesión de pecados es el vómito del alma. Lo vomita. Cuando el cuerpo no soporta algo que le cae bien, ¿qué hace? Bueno, lo vomita, ¿no? Estoy hablando de algo desagradable, disculpen, pero quiero ilustrarlo lo más práctico posible. Lo vomita, lo larga. ¿Por qué? Porque no lo soporta. Porque le ha caído mal. Ahora, con el pecado, ¿cómo es la cosa? Si no lo largo, si no lo mortifico, si no le pido al Señor que me ayude, si no lo confieso y lo trato, entonces ese mal queda ahí adentro. Bueno, Orígenes decía esto. El vómito del alma, por la cual la conciencia es aliviada de la carga que habría sobre ella, es la confesión de pecado. Haced de cuenta que cada vez que confesás tu pecado, tu alma está largando o derramando lo que no le sirve.
¿Quién quiere después de vomitar algo, de devolver, vamos a decirle, para que suene un poco más liviano, de devolver algo que le cayó mal, quiere volver a esa situación? Nadie, ¿no? A nadie le gusta estar devolviendo y devolviendo y devolviendo. Bueno, con el pecado es lo mismo. Utilicémoslos como una devolución de lo mal que nos cae. Ahora, el punto es, ¿nos cae mal? O sea, ¿nos cae mal el pecado? No, no nos cae mal, nos encanta y por eso no lo queremos devolver. O sea, vomitar. A Dios le interesa que nosotros larguemos eso. ¿Qué nos enseña todo esto en cuanto a la confesión de pecados, hermano? Y vamos cerrando. La confesión de pecados es un ingrediente necesario para un arrepentimiento verdadero. Así que no hacerlo hace que quienes oculten sus pecados sean reprobados por Dios. Y nosotros lo sabemos, no estoy diciendo nada nuevo. El que encubre sus pecados no prosperará, dice Proverbios 28. El que encubre sus pecados no va a prosperar. Por lo tanto, ¿cuál es el contraste? Confiese. Confiese, pero con lágrimas. Con lágrimas estoy hablando de manera metafórica, que duela, no quiere decir, porque hay muchos que creen que llorando literalmente, derramando lágrimas, ya está. Bueno, si eso sale de un corazón realmente consternado, entonces llore todo lo que quiera, ningún problema. Pero si es solo lágrimas que no tienen nada dentro, ahí está la diferencia. Ahí. Eso es lo que tenemos que ver. Si no confesamos todo, ¿cómo esperamos que Dios perdone todo? Él es perdonador de todo pecado, pero tenemos que confesar todo pecado. Sin duda hay pecados que no vemos, ¿no? Pero de los que vemos debemos confesarlos abierta y precisamente. Ahora también se reprueba a aquellos que minimizan el pecado, ¿no? Si un alma está llena de gracia, sus pecados serán lo peor para esa persona. Si está llena de gracia. Pero si no es así, sus pecados van a ser lo mejor que tiene. Entonces, no confesar reprueba a los que defienden su pecado. A veces algunos defienden su pecado como se defiende a un hijo, ¿no? Es increíble, y más cuando lo justificamos de una u otra manera, lo queremos poner flores por todos lados y lo defendemos, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Estamos lejos de confesarlo, que lo defendemos de una manera que a veces no lo podemos creer, ¿no? Cuando lo miramos de afuera, cuando es con el nuestro, a veces estamos en la misma situación. Hermanos, la confesión de pecado lo que hace es cerrar las puertas de la condenación. Si yo confieso mi pecado, no voy a condenación. No voy. Pero si yo practico, siendo de Cristo o diciendo serlo, practico un montón de pecados en mi vida, yo me pregunto, ¿a dónde iremos a parar? Si bien hay perdón, pero el perdón no es justificación de volver y volver y volver a cometer permanentemente, ¿no? Entonces el pecado cierra las puertas de la condenación. Cierra la confesión de pecado, cierra las puertas de la condenación y te abre las puertas del cielo. La confesión da la gloria a Dios. La confesión de pecados da la gloria a Dios. La confesión es un medio por el cual el alma se humilla. Es humillada. Y esa es la condición que Dios busca del hombre. Humillación. ¿Qué pasa si yo no confieso mis pecados? Estoy siendo soberbio también. Y el Señor resiste eso. La confesión de pecado hace desahogar el corazón que está atribulado. Purga el pecado. Hace que Cristo sea querido para nosotros, ¿no? Amado, reverenciado por lo que Él hizo en esa cruz a causa de mis pecados. Eso es lo que proporciona la confesión genuina. Por eso la confesión da lugar al perdón. Si el hombre confiesa, Dios perdona.
Esto es una promesa, ¿no? Dios se comprometió a perdonar a quien confiesa y se aparta. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Esto es una promesa. Pero ahí hay dos condiciones. Confiesa y se aparta. Confiesa y se aparta. Él está comprometido a perdonar a todo aquel que por la fe en Jesús va a Él en confesión de pecado. Si hay confesión de pecado, lo que Dios hace es perdonar. ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra de Dios. Así que podemos tomarnos fuertemente de eso. Ir al Señor una y otra vez, Señor, perdóname. Realmente, perdóname, ayúdame a salir de esta condición. Y el Señor nunca cambia, el Señor lo va a hacer. Cristo en la cruz ya pagó por el pecado. Así que, si estamos así, ven a Cristo. Y confiesa tus pecados y vas a hallar en Él perdón de absolutamente todos los pecados. Pero tiene que ser de manera voluntaria, de manera genuina, de manera sincera. Todo pecado, no a medias, de manera particular y con un peso, ¿no?, amargo por ese pecado. Si es así, entonces tu confesión será verdadera y real. Si puedes examinarte y ver que es así, gracias a Dios porque es así, el Señor te ha rescatado verdaderamente. Pero si no es así, entonces volvé a Cristo y pedile que en su gracia te ayude a que así sea en tu vida. Porque esto es una pequeña parte del arrepentimiento verdadero. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder ver estas cosas y poder no decir, ¡ay, qué hermosa predicación! No, se trata de la palabra de Dios. Que haga algo esto en nosotros. Que produzca lo que tenga que producir. Y si hay algo de lo que el Señor tiene que producir en nosotros por medio del Espíritu, que dependa de nosotros, que algo hay, bueno, entonces lo que nos toca, hagámoslo. Hagámoslo. Porque eso depende de nuestras almas. Amén. Oremos. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, porque necesitamos de todas estas verdades. Necesitamos de ti, Señor, de la profundidad de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Padre, para que nos ayudes a poder ver con claridad lo que tú dices. Guía nuestras almas, Señor, edifica tu pueblo, salva, Señor, a quienes estén sin Cristo, y que todos podamos darte la gloria, Señor, por la obra de Cristo en la cruz. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.